esta clase estamos tratando el tema de hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos simples, son los más simples que vamos a encontrar. Como su nombre lo indica, están formados únicamente por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Los vamos a encontrar principalmente en el petróleo y en el gas natural. Dentro de los hidrocarburos vamos a encontrar dos series, la serie alifática y la serie aromática. Los aromáticos son hidrocarburos particulares, son hidrocarburos cíclicos, insaturados de propiedades particulares. Por eso es que el tema de hidrocarburos lo tratamos en otra clase más a profundidad. Por ahora, pues entonces vamos a hablar sobre la serie alifática. Los alifáticos son sustancias que se pueden presentar de cadena abierta o de cadena cerrada o ciclos. Las cadenas abiertas. Tenemos acá un ejemplo en el que observamos una cadena de 3 carbonos con enlaces sencillos. Si nosotros nos fijamos bien, vamos a darnos cuenta que tiene un carbono de inicio y un carbono de final. Eso significa que no se van a unir en ningún momento. Por eso son cadenas abiertas. Esta es la característica. Si nosotros vamos a mirar de cadenas cerradas o ciclos, como la palabra lo dice, es un ciclo. Entonces vamos a observar que se va a unir la cadena. Entonces no vamos a determinar exactamente, mirándolo así en este ejemplo abierto, cuál es el carbono que inicia y cuál es el que termina. Simplemente vamos a ver que se me forma una figura cerrada. Entonces así nosotros podemos identificar los dos tipos de cadenas carbonadas. Bueno, este tipo de cadenas de sustancias tienen una característica y es su grado de saturación. Entonces vamos a encontrar sustancias saturadas y sustancias insaturadas en los dos tipos de cadenas. Ahora, ¿qué es una sustancia saturada? En la clase pasada, cuando nosotros estábamos hablando de los enlaces que formaba el átomo de carbono, recordemos, entonces habíamos dicho que el carbono es una sustancia que en su último nivel de energía tiene 4 electrones. En esta gráfica que tengo acá, coloqué los ceritos como electrones del carbono. Entonces vamos a ver los 4 electrones que tiene el carbono en su último nivel. Habíamos dicho que el carbono, para completar su regla del octeto, entonces necesitaba otros 4 electrones porque son 8 electrones al final. Entonces, ¿quién le iba a dar esos 4 electrones? Pues se los daba cada uno de estos hidrógenos, teniendo en cuenta que el hidrógeno tiene un electrón en su último nivel de energía. Entonces aquí observamos cómo se forma el enlace. También habíamos dicho que es un tipo de enlace sencillo. ¿Por qué? Pues porque están compartiendo un electrón del carbono, un electrón del hidrógeno. Siempre que se comparte de a un electrón en cada elemento, pues se va a formar un enlace sencillo. Entonces esto es saturación. ¿Cuándo? Cuando en la cadena carbonada, porque aquí estábamos viendo el ejemplo solo de un carbono, pero cuando en una cadena carbonada vamos a darnos cuenta que para que cada uno de esos carbonos complete, aquí tenemos un ejemplo, para que cada uno de estos carbonos complete sus enlaces sencillos, va a necesitar solo hidrógenos o se va a saturar solo con hidrógenos. Entonces vamos a decir que es una cadena saturada. No tiene nada más, no tiene enlaces dobles, no tiene ningún otro tipo de enlaces, sino son enlaces sencillos que se forman con los átomos de hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay con una insaturada? Pues en una insaturada vamos a ver que cada uno de los carbonos lógicamente va a tener siempre sus 4 enlaces, pero en este caso vamos a encontrar enlaces dobles o enlaces triples, como lo vemos aquí también. Entonces vamos a decir que es insaturado cuando una sustancia, una cadena carbonada, presenta este tipo de enlaces. Si nosotros vamos a analizar este carbono que estoy mostrando acá, entonces este carbono va a tener un enlace sencillo con este hidrógeno, un enlace sencillo carbono-carbono, pero para completar sus 4 enlaces que siempre debe tener, va a completar con 2 enlaces carbono-carbono. Entonces
aquí vemos que aquí por ser enlace doble pues está compartiendo 4 electrones, 2 de este carbono y 2 de este otro carbono. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre los dos, entre sustancias saturadas y sustancias insaturadas. Bueno, entonces volvamos acá. Tenemos que dentro de las cadenas abiertas tenemos sustancias saturadas, como por ejemplo los alcanos. Después vamos a retomar cada una de estas sustancias para especificar sus características. Entonces, los alcanos, aquí vemos un ejemplo de una cadena carbonada que son enlaces sencillos. Les quería mostrar acá las formas como lo vamos a representar. Entonces, la clase pasada habíamos hablado de fórmulas moleculares. Entonces tenemos una sustancia, un alcano de 3 carbonos. Un alcano de 3 carbonos se llama propano. La fórmula molecular del propano entonces es C3, porque era contando los 3 carbonos, y la cantidad de hidrógenos, que son 8, los podemos contar y son 8. La fórmula estructural, mostrando sus enlaces sencillos en este caso, y una forma en la que nosotros vamos a escribir lo que es una forma lineal, que es la que vamos a utilizar muy seguido en nuestra clase de orgánica. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar la cadena lineal, pero vamos a contabilizar la cantidad de hidrógenos que tiene cada carbono y lo vamos a colocar como si fuera una fórmula molecular. Entonces, les explico acá. Es la misma estructura, ¿no? Entonces tenemos aquí un carbono, este primer carbono que está unido con 1, 2 y 3 hidrógenos. Y lo colocamos acá. Carbono, hidrógeno, subíndice 3. Enlace sencillo. ¿De dónde sale este enlace sencillo? Pues de este carbono-carbono. ¿Sí lo ven? Entonces, así lo vamos a representar. Vamos a colocar el otro carbono y vamos a mirar que tiene enlace sencillo, carbono-carbono. 1 y 2 hidrógenos, CH2, por eso le colocamos subíndice 2. Y otro enlace sencillo, carbono-carbono. Lo vemos acá, carbono-carbono. Después miramos el último carbono. Tiene un enlace sencillo que era el que estábamos mostrando y 1, 2 y 3 hidrógenos. CH3 porque tiene un carbono, 3 hidrógenos. Entonces esta forma que yo estoy mostrando acá es una de las que vamos a utilizar casi siempre, porque pues es muy dispendioso estar escribiendo una fórmula estructural. Pues sí la vamos a utilizar, pero no muy seguido. Y la fórmula molecular pues no siempre me va a decir la forma de las cadenas. ¿Listo? Entonces tenemos que dentro de la serie alifática de cadena abierta vamos a tener saturados como los alcanos e insaturados como los alquenos, que son enlaces dobles, y los alquinos, que son enlaces triples, que aquí tenemos un ejemplo también. Les voy a decir el nombre, aunque pues después los vamos a retomar cuando ustedes aprendan la nomenclatura. Entonces, habíamos dicho que en el alcano con 3 carbonos es un propano. Cuando tiene 3 carbonos pero un enlace doble, vamos a decir que esto es un propeno. Y cuando tiene un enlace triple, vamos a decir que es un propino, terminación ino. Bueno, quería mostrarles aquí también cómo se escribe la fórmula. Aquí estábamos viendo las diferentes formas. Aquí también, entonces tenemos la fórmula molecular, la fórmula molecular que es C3H6, ¿por qué? Porque ya sabíamos que era coger los carbonos, contarlos y contar la cantidad total de hidrógenos. Pero aquí también la podemos escribir en forma lineal como la tenemos acá. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio que hicimos acá. El primer carbono. ¿Con cuántos hidrógenos? 1, 2 y 3, CH3, con un enlace sencillo carbono-carbono, que es el que tengo acá. Después viene este carbono, que es el que tengo acá, con un enlace sencillo con un hidrógeno, entonces le coloco el hidrógeno al lado, no le voy a colocar subíndice porque solo hay un hidrógeno. Después viene enlace doble carbono-carbono, enlace doble carbono-carbono, y el último carbono tiene solo 2 hidrógenos, por eso es que aquí le coloco subíndice 2. ¿Listo? Entonces así también lo podemos escribir.
Y en la parte de los alquinos, pues de una vez lo tenemos, aquí lo tenemos de fórmula estructural nada más. Bueno, también lo podemos hacer con las otras dos fórmulas, pero aquí es el cuadrito, entonces estamos repasando. Vamos a la serie alifática de cadena cerrada o ciclos. Bueno, ya aclaramos que es un ciclo, entonces vamos a tener también sustancias saturadas. Ejemplo de las sustancias saturadas, que ya sabemos que es porque tiene solo hidrógenos para completar sus 4 enlaces del carbono, y también que son enlaces sencillos. Aquí no vamos a ver ningún enlace doble ni ningún enlace triple. Vamos a tener un ejemplo de un ciclo alcano. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Miren, nosotros tenemos aquí en las cadenas abiertas 1, 2 y 3 carbonos. Aquí coloqué los mismos 3 carbonos, ¿sí? Pero es una sustancia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque es un ciclo. Porque aquí sí va a tener, porque aquí vamos a ver que se cierra la cadena. Bueno, entonces, eso sí, no le quita que el carbono siempre va a seguir con sus mismos 4 enlaces, sea una cadena abierta o sea una cadena cerrada, pues siempre va a tener sus 4 enlaces. Lo podemos escribir de la siguiente manera, este ciclo alcano. Entonces vamos a tener acá, colocándole el elemento, si lo vemos acá, carbono, 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 entonces le vamos a colocar los símbolos del carbono, y como fórmula estructural los hidrógenos que necesita para completar sus 4 enlaces. ¿Listo? Entonces aquí vemos el carbono, enlace sencillo con el otro carbono, enlace sencillo con el otro carbono. Estoy analizando solo este, ¿no? Y vemos el enlace sencillo con este hidrógeno y el enlace sencillo con este hidrógeno. Lo mismo hice con este, lo mismo hice con este. O sea que es la fórmula estructural del ciclo alcano, de este ciclo alcano. Y la podemos escribir también, esa misma fórmula la podemos escribir de esta manera, siendo la misma sustancia, ¿no? Entonces tenemos acá un carbono y 2 hidrógenos. Aquí lo coloqué como subíndice. Entonces un carbono CH2, ¿no? CH2, porque el subíndice son la cantidad de hidrógenos que tiene para completar sus 4 enlaces. Miremos el otro carbono, el de acá, es este mismo. Entonces es un carbono y 2 hidrógenos, CH2. Aquí lo mismo, CH2, con sus respectivos enlaces sencillos. Otra forma de escribirlo, en los ciclos tenemos un ejemplo y es el formar figuras. ¿Sí ven? Cuando nosotros vemos las figuras de los ciclos, decimos que en sus vértices, 1, 2 y 3, en cada uno de ellos, si no tenemos ninguna sustancia que le coloque ahí, voy a decir que ya doy por hecho que tiene su cantidad de carbonos con la cantidad de hidrógenos necesaria para completar sus 4 enlaces. Eso significa que en este vértice yo ya sé que tengo un carbono y 2 hidrógenos, en este que tengo un carbono y 2 hidrógenos, y en este que tengo un carbono y 2 hidrógenos, sin necesidad de escribir nada más. Con eso yo ya sé que es ese ciclo. ¿Listo? Tengo aquí un ejemplo de eso en el caso de las sustancias de cadena cerrada saturadas. Son solo cicloalcanos. En el caso de los insaturados, entonces tenemos los cicloalquenos. Como nosotros ya sabemos que los insaturados son de cadenas de enlaces múltiples, por ejemplo enlaces dobles o enlaces triples, pues entonces aquí pasa lo mismo. La única diferencia es que es un ciclo, ¿no? Entonces vamos a coger la misma cantidad de carbonos. Quise colocar la misma cantidad de carbonos para que se dieran cuenta que se puede escribir de diferentes maneras. Una sustancia se puede escribir de diferentes maneras, pero con los mismos 3 carbonos puedo hacer diferentes sustancias. Bueno, entre los cicloalquenos, que son enlaces dobles, vamos a ver este y lo vamos a escribir también de la misma manera. Tenemos una forma estructural en la que vemos el enlace doble carbono-carbono, por eso es que es un insaturado.
Y vamos a hacer exactamente lo mismo, colocar el carbono, los enlaces sencillos y los hidrógenos que necesite para que siempre complete sus 4 enlaces. Vamos a mirar este carbono de acá. Entonces tiene un enlace sencillo carbono-carbono, un enlace sencillo con el hidrógeno y un enlace doble aquí carbono-carbono. Si contamos tenemos 1, 2, 3 y 4 enlaces que siempre debe tener el carbono. Esta misma sustancia la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Entonces le voy a colocar sus enlaces dobles o simples de acuerdo a donde corresponda y voy a colocar el carbono y le voy a sumar los hidrógenos y lo voy a colocar como subíndice. Entonces CH2 porque es un carbono y 2 hidrógenos, carbono y un solo hidrógeno, por eso es que aquí tiene un hidrógeno nada más, no le coloco subíndice. Doble enlace y aquí en este carbono también tiene solo un enlace con el hidrógeno. ¿Listo? Y pueden contar y siempre deben contar que tengan sus 4 enlaces el carbono. Bueno, aquí como les estaba diciendo como figura también lo podemos ver. Entonces tenemos aquí que cada vértice me va a decir que tiene su carbono y sus hidrógenos necesarios para completar sus 4 enlaces. Bueno, entonces vemos aquí que como le coloqué esta lineecita acá, eso significa que es un enlace doble, o sea que aquí debe haber un carbono con un solo hidrógeno para que me complete los 4 enlaces. Listo, muchachos, entonces con esto terminamos esta primera parte.